En las relaciones, hay momentos en los que todo parece estar fluyendo perfectamente hasta que, de repente, algo cambia. Los mensajes que antes llegaban con frecuencia ahora tardan horas o incluso días en aparecer, y las llamadas espontáneas se vuelven cada vez más raras. Y en ese momento llega el silencio. Es imposible no sentir ese nudo en el estómago. La mente comienza a bombardearte con preguntas. ¿Hice algo mal? ¿Ha perdido el interés? ¿Conoció a alguien más? Porque de repente parece que se está alejando. La primera reacción de muchas mujeres en estos momentos es pensar que él ha perdido el interés. Sin embargo, la verdad es que esta reacción puede significar exactamente lo contrario. Y aquí está el giro. Cuanto más profundo es el vínculo que un hombre siente, más probable es que en algún momento necesite espacio. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, decía que todo lo que nos irrita de los demás puede ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos. Y esto aplica perfectamente en este caso. Cuando un hombre se aleja, no siempre es por falta de interés, sino porque está enfrentando un conflicto interno. No se aleja de ti. Está lidiando con lo que su mente aún no ha procesado. Hoy vamos a desglosar este fenómeno en profundidad. Te voy a explicar por qué, incluso cuando los hombres se sienten intensamente conectados, a veces sienten la necesidad de distanciarse. Vamos a explorar las razones reales detrás de este comportamiento. Y lo más importante, te enseñaré cómo responder de una manera que no solo evitará que él se aleje aún más, sino que también hará que regrese con más interés. Pero antes de comenzar, te invito a dar me gusta a este video y suscribirte al canal. No solo estarás apoyándome a mí, sino que también estarás ayudando a que más mujeres accedan a información valiosa sobre relaciones y psicología masculina. Ahora prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la manera en la que entiendes el comportamiento de los hombres en una relación. Todo comienza con un pequeño cambio. Quizá fue un mensaje que tardó más en ser respondido, o esa llamada nocturna que antes era habitual, pero que de repente desapareció. No se trata de un corte brusco, sino de un enfriamiento gradual. Es casi imperceptible al principio, pero lo notas. Las mujeres siempre lo notan, y en ese momento, el cerebro entra en modo de alerta máxima. Es como si se activara un radar interno que comienza a buscar respuestas de manera frenética. Tratas de recordar cada conversación, cada detalle. ¿Dije algo que no debía? ¿Fui demasiado distante o demasiado intensa? Algo ha cambiado y necesitas descubrir qué fue. Aquí es donde ocurre el error más común. Cuando un hombre se aleja, la reacción natural de muchas mujeres es entrar en pánico, porque la distancia se siente como un rechazo. Y en la mente femenina, el rechazo es uno de los mayores dolores. Es un golpe directo a la autoestima. Pero aquí está la gran verdad que nadie te ha contado. Un hombre no se aleja porque ha perdido el interés. Se aleja porque necesita procesar lo que está sintiendo. Carl Jung hablaba del ánima y el animus, los aspectos femeninos y masculinos dentro de cada persona. Uno de los mayores conflictos en las relaciones surge porque los hombres y las mujeres procesan sus emociones de manera diferente. Mientras que una mujer suele necesitar hablar, analizar y compartir, un hombre tiende a aislarse para encontrar claridad. Y cuanto más intensamente siente, más espacio necesita. Piénsalo un momento. Si un hombre realmente no sintiera nada por ti, no se alejaría, simplemente se iría. Pero cuando el vínculo es fuerte, su mente se ve abrumada. ¿Es esto real? ¿Es profundo? Y eso puede asustarlo. Aquí es donde muchos hombres se hacen preguntas que nunca expresan en voz alta. ¿Estoy realmente listo para esto? ¿Soy suficiente para ella?
¿Puedo manejar esta intensidad emocional sin perderme a mí mismo? Y en lugar de buscar respuestas afuera, las buscan dentro de sí mismos. Pero aquí está el problema. Cuando hacen esto en silencio, para una mujer esto puede sentirse como abandono. Para un hombre es un mecanismo de supervivencia emocional. Es como si un sistema eléctrico se sobrecargara y la única forma de evitar que explote fuera de desconectarlo por un rato. No es personal. No es una señal de desinterés. Es una pausa para recalibrar. Y aquí viene la parte crucial. La forma en que reaccionas a su distancia determina si él regresa con más fuerza o si se aleja aún más. Muchas mujeres caen en la trampa de querer recuperarlo a toda costa. Le escriben más, le preguntan qué pasa, intentan forzar una conversación, pero lo que no saben es que, cuando un hombre ya está lidiando con un torbellino interno, sentir presión solo refuerza su necesidad de alejarse. Aquí es cuando debes hacer algo completamente contrario a tu instinto. Deja de tratar de traerlo de vuelta. Sé que esto suena difícil. Sé que cada fibra de tu ser te dice que actúes. Pero aquí está el secreto. Cuando dejas de perseguirlo, él se siente libre para regresar por sí mismo. Y hay una razón psicológica para esto. Los hombres, por naturaleza, valoran lo que creen que pueden perder. Es un principio básico de atracción. Si él ve que sigues con tu vida, que no entras en pánico, que mantienes tu esencia, esa ausencia comenzará a jugar a tu favor. Imagina que estás sosteniendo arena en la palma de tu mano. Si la aprietas demasiado, se escapa entre los dedos. Pero si la sostienes suavemente, permanece allí. Así funciona la mente masculina cuando necesita espacio. Si intentas aferrarte con fuerza, lo perderás. Pero si lo dejas ser, él volverá por sí mismo. Sin embargo, hay algo aún más importante que debes saber. No todos los hombres que se alejan lo hacen por la misma razón. Algunos realmente están lidiando con sus emociones, pero otros simplemente están perdiendo el interés. Aquí es donde debes aprender a diferenciar a un hombre que solo necesita espacio de uno que se está alejando definitivamente. Porque hay señales que indican que aún está presente, incluso a la distancia, y también hay señales que te alertan cuando es momento de soltar y seguir adelante. Te voy a explicar cómo identificarlas. Pero antes, si esta información te resuena, si alguna vez has estado en esta situación y ahora lo entiendes de una forma diferente, déjame un comentario con la palabra claridad. Quiero saber cuántas mujeres están descubriendo hoy lo que nunca les habían explicado. Ahora, presta mucha atención, porque lo que sigue te dará una visión completamente nueva de lo que realmente está pasando en su mente. Si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo más detrás de su silencio, algo que no se reduce a que ha perdido el interés o ya no le importa. Y tienes razón. Ahora, llegamos a una parte crucial. ¿Cómo saber si su distanciamiento es temporal o si realmente se está desvaneciendo de tu vida? Porque no todos los hombres que se alejan regresan. Y no todos los hombres que regresan lo hacen por las razones correctas. Hay señales sutiles, pequeñas pistas que revelan lo que está pasando en su mente, pero muchas mujeres no las ven o las malinterpretan. Quiero que pongas atención, porque voy a revelarte 3 señales que indican que, aunque un hombre se esté distanciando, todavía siente algo por ti. También te explicaré 3 señales que te advertirán cuando sea hora de dejarlo ir. Comencemos con las buenas noticias. Si un hombre sigue interesado en ti, aunque haya tomado distancia, hay cosas que hace de manera casi inconsciente. La primera señal es que, aunque se aleje, sigue buscando pequeñas maneras de mantenerse presente. Puede que ya no te escriba tan seguido, pero de alguna manera sigue dejando huellas. Un mensaje inesperado, un me gusta en tus redes sociales o un comentario en una historia
Son pequeños gestos que lo mantienen conectado contigo, incluso a la distancia. ¿Por qué lo hace? Porque su mente aún está atrapada por la conexión. No quiere perderte, pero no sabe cómo manejar lo que está sintiendo. Por lo tanto, aunque no esté listo para una interacción completa, quiere asegurarse de que no lo olvides. La segunda señal es que, aunque no te contacte todos los días, cuando lo hace, su interés sigue siendo genuino. No es un mensaje frío o vacío. No es un simple hola, sin más. Cuando te escribe, lo hace con intención. Pregunta por ti, por lo que estás haciendo, por cómo te sientes. Aunque su comunicación sea menos frecuente, aún transmite una sensación de conexión. La tercera señal es que, cuando vuelve a verte, su actitud sigue siendo cálida. No parece una persona emocionalmente distante. Su lenguaje corporal, su mirada, su tono de voz, todo indica que el vínculo sigue siendo fuerte. Y aquí está el secreto. Un hombre que solo necesita espacio nunca corta los lazos por completo. No desaparece por completo ni actúa con indiferencia total. Pero, ¿qué sucede cuando su distanciamiento no es temporal? ¿Cómo identificar cuando en realidad está perdiendo el interés? Aquí es donde muchas mujeres se engañan a sí mismas, porque el corazón tiende a aferrarse a una esperanza, pero la realidad está en los detalles. Si un hombre realmente está dejando de sentir algo por ti, verás estas señales. La primera es que sus respuestas se vuelven cada vez más frías y distantes. No solo responde menos, sino que su tono cambia. Antes se interesaba por ti, pero ahora sus respuestas son breves, vacías, como si estuviera cumpliendo con una obligación, en lugar de querer hablar contigo. La segunda señal es que deja de mostrar curiosidad por tu vida. Si antes te preguntaba cómo te había ido en el trabajo o qué hiciste el fin de semana, ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Porque su mente ya no está en la conexión, está en otro lugar. La tercera señal es que no hace ningún esfuerzo por reconectar. Aquí está la clave. Un hombre que solo necesita espacio intentará volver. Pero si su distancia se convierte en algo constante, si deja pasar el tiempo sin buscarte, sin dar señales de vida o sin mostrar intención de recuperar lo que tenían, entonces, amiga, es momento de aceptar la realidad. Porque un hombre que realmente siente algo por ti, aunque se aleje, nunca dejará que la conexión muera por completo. Ahora bien, ¿qué hacer cuando te das cuenta de que él sigue interesado pero necesita espacio? Aquí es donde muchas mujeres cometen los errores más costosos. Porque, aunque entiendas que su distancia no significa desinterés, tu reacción ante su alejamiento puede determinar si regresa más conectado o si se aleja aún más. Y hay 4 errores que pueden hacer que incluso un hombre que sigue interesado se aleje definitivamente. Voy a explicarte exactamente qué son y cómo evitarlos. Pero antes, si alguna vez te has sentido confundida por el distanciamiento de un hombre y ahora entiendes mejor la situación, déjame un comentario con la palabra descubrí. Quiero saber cuántas mujeres hoy están viendo las cosas desde una nueva perspectiva, porque lo que sigue a continuación cambiará completamente la forma en que reaccionas ante estas situaciones. Ahora que sabes cómo diferenciar si su alejamiento es solo una pausa emocional o el principio del final, llegamos a la parte crucial. ¿Cómo reaccionar sin alejarlo aún más? Porque incluso cuando un hombre sigue sintiendo algo por ti, su necesidad de espacio puede convertirse en distancia definitiva si cometes ciertos errores. Aquí es donde muchas mujeres sabotean su propia relación sin darse cuenta. Por eso, presta atención. Voy a revelarte los 4 errores más destructivos que pueden hacer que un hombre desaparezca para siempre. El primero es entrar en pánico y asumir lo peor. Cuando notas que él se está alejando, el miedo se apodera de ti.
Comienzas a pensar que está perdiendo el interés, que hay otra persona, que algo ha cambiado. Ese pánico te lleva a reaccionar de manera impulsiva. Tal vez le envíes más mensajes de lo habitual, busques respuestas rápidamente o le preguntes si algo está mal. Pero aquí está el problema. Los hombres no procesan la presión emocional como las mujeres. Cuando sienten que los están presionando a dar explicaciones que ni siquiera han terminado de procesar en su mente, se cierran aún más. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y esto es exactamente lo que pasa aquí. Si actúas desde el miedo en lugar de la claridad, podrías forzar una situación que, de otra forma, podría haber sucedido naturalmente. El miedo crea un problema donde antes solo había un proceso interno. El segundo error es perseguirlo con mensajes y llamadas insistentes. Sé que la ausencia duele. Sé que es difícil no hacer nada cuando sientes que alguien importante se está alejando. Pero aquí está la verdad. La ausencia crea deseo, mientras que la persecución crea rechazo. Cuando un hombre se aleja y ve que tú sigues con tu vida sin aferrarte a él, eso lo atrae de vuelta. Pero si lo bombardeas con mensajes, intentas provocar respuestas o exigirle atención, solo activarás su instinto de escapar. No es que no le importe, es que, en lugar de sentir que te está eligiendo, siente que lo estás presionando. Nadie quiere sentirse obligado a algo que debería ser natural. El tercer error es exigir explicaciones inmediatas sobre su cambio de actitud. Muchas mujeres, al notar la distancia, sienten la necesidad de confrontarlo. ¿Qué pasa contigo? Swing. ¿Por qué eres diferente? Zrenia. ¿Ya no te importo? Pero el problema es que, cuando un hombre aún no ha procesado lo que siente, estas preguntas no lo acercan, lo abruman. Es como pedirle a alguien que te explique un libro que aún no ha terminado de leer. No es que no quiera responder, es que ni él mismo tiene las respuestas claras. Entonces, en lugar de lograr que regrese, lo que haces es asociar la relación con estrés en lugar de conexión. El cuarto error es actuar con desesperación, miedo o inseguridad. Aquí está el mayor error de todos. Cuando notas que él se aleja, comienzas a dudar de tu propio valor. Tu mente entra en un ciclo negativo. Tal vez no soy suficiente. Tal vez nunca le importé. Tal vez si hago algo diferente, lo recuperaré. Y, en ese estado de inseguridad, dejas de ser auténtica. Tal vez intentas demostrarle que no lo necesitas, exagerando tu independencia. Tal vez intentas hacerlo sentir celoso para provocar una reacción. Tal vez empiezas a cambiar quién eres solo para captar su atención. Pero lo que no ves en ese momento es que ninguna de esas estrategias te devolverá la conexión real. La atracción verdadera no se basa en demostrarle algo a alguien, sino en recordar quién eres tú. Entonces, si estos errores pueden hacer que un hombre se aleje para siempre, ¿qué deberías hacer en su lugar? Muchas mujeres esperan respuestas complicadas, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. Lo más poderoso que puedes hacer, aunque parezca simple, es precisamente lo más efectivo. Hoy voy a revelarte cómo responder de manera inteligente y equilibrada, tanto emocional como mentalmente, para no solo evitar que se aleje más, sino hacer que su atracción por ti crezca aún más. Pero antes, quiero saber si alguna vez has intentado recuperar a alguien y, en lugar de acercarlo, solo lograste que se alejara más. Si esto te ha pasado, deja un comentario con la palabra «lo viví» para que pueda ver cuántas mujeres han experimentado lo mismo. Ahora presta atención, porque la manera en que manejas su distancia puede ser lo que marque la diferencia entre que regrese con más intensidad
o que lo pierdas por completo. Después de haberte contado los errores que pueden hacer que un hombre se aleje, es hora de aprender cómo responder de manera adecuada para que, en lugar de perderlo, su interés por ti aumente. La clave está en saber cómo manejar la distancia de manera equilibrada. La mayoría de las mujeres que logran que un hombre regrese con más fuerza, lo hacen porque saben manejar la distancia sin entrar en pánico. Y es aquí donde muchas fallan, porque cuando un hombre se aleja, todo te dice que tienes que hacer algo. Pero el secreto más grande es precisamente no hacer nada extremo. La mejor respuesta es la ausencia de reacciones emocionales intensas. No se trata de ignorarlo o castigarlo con silencio, ni de tratar de hacerle sentir lo mismo que tú. La clave está en mostrar que tu felicidad no depende de su cercanía. Aquí te comparto 3 pasos para lograrlo. El primero es darle espacio sin cuestionarlo. Esto puede ir en contra de todo lo que tu instinto te diga, pero si él se aleja, tu mente te dirá que si lo dejas ir, lo perderás. Pero la realidad es todo lo contrario. Si lo presionas para que se quede, lo perderás más rápido. Imagina que es como un elástico. Si lo tiras demasiado fuerte, se rompe. Pero si lo dejas ir en el momento adecuado, vuelve con más fuerza. Darle espacio no significa desaparecer ni fingir que no te importa. Se trata de no presionarlo para obtener respuestas que él aún no tiene. Si necesita distancia, dásela con calma, no desde la resignación, sino con confianza en ti misma. El segundo paso es redirigir tu energía hacia ti misma. Este es un error que muchas mujeres cometen. En lugar de obsesionarte con su distancia, usa ese tiempo para fortalecer tu vida y tus propios intereses. La atracción no se mantiene con palabras, se mantiene con energía. Si él ve que tu vida sigue adelante con o sin él, su mente empezará a trabajar a tu favor. Y lo más poderoso, cuando un hombre siente que no tiene garantizada tu atención, su cerebro activa un mecanismo biológico de atracción. Carl Jung dijo que lo que resistes persiste. Si él siente que tu energía sigue enfocada en él, incluso cuando se aleja, la distancia se hace más grande. Pero si siente que no tiene control absoluto sobre tu atención, comenzará a volver naturalmente, porque, en realidad, los hombres valoran lo que creen que pueden perder. El tercer paso es mantenerse receptiva, pero no excesivamente disponible. Cuando regrese, no caigas en la trampa de hacerle creer que nada ha pasado. No le reproches su distancia, pero tampoco estés inmediatamente disponible, como si todo estuviera normal. Tu respuesta debe ser equilibrada. Si te escribe después de varios días, responde, pero no con la misma urgencia de antes. Si te llama, contesta con calma, pero no te precipites a entregarle la misma intimidad de antes sin que él demuestre con acciones que está listo para sostener la conexión. Tu actitud debe transmitir: me encanta estar contigo, pero no te necesito para ser feliz. Este enfoque, por naturaleza, lo hará valorarte aún más. Porque la atracción más fuerte no es la que se impone, es la que se elige. Si sigues estos 3 pasos, verás algo increíble. Su actitud comenzará a cambiar y su interés por ti renacerá. Pero hay un detalle más importante. ¿Qué pasa si, a pesar de todo, él sigue distante? Aquí es donde muchas mujeres cometen el último error, porque hay un punto en el que, si un hombre no responde o no muestra intención de volver, es hora de hacer algo radical. Voy a contarte la única estrategia que hará que él te vea de manera completamente diferente, o que te dará la claridad para seguir adelante sin perder tu dignidad. Pero antes de continuar, dime si alguna vez sentiste que tu reacción ante su distancia solo lo alejó más. Si es así, escribe "lo entendí" en los comentarios
para ver cuántas mujeres hoy están teniendo una revelación sobre cómo manejar estas situaciones. Lo que sigue es lo más importante de todo. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes algo que muchas mujeres no comprenden. La forma en que manejas la distancia de un hombre define cómo él te percibe. Si reaccionas desde la desesperación, él te verá como alguien predecible, disponible y emocionalmente dependiente. Pero si manejas su distancia con inteligencia emocional, te verá como una mujer que posee algo que pocos tienen, un valor propio inquebrantable. Ahora llega el secreto final. Si después de darle espacio, enfocarte en ti misma y demostrar que tu felicidad no depende de él, sigue distante, hay un solo camino que debes tomar. Dale lo que él cree que quiere. Si no muestra intención de reconectarse, si no da señales claras de querer estar en tu vida sin esfuerzo real, haz lo impensable. Retírate tú primero. Y aquí está la clave. Hazlo sin enojo, sin resentimiento, sin ultimátums. Simplemente suéltalo. Carl Jung dijo: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si niegas la realidad de su indiferencia, quedarás atrapada en un ciclo interminable de espera. Pero si la aceptas y actúas en consecuencia, te transformarás en la mujer que él nunca pensó perder. Porque muchos hombres no entienden esto hasta que es demasiado tarde. Creen que pueden alejarse sin consecuencias, que pueden distanciarse y que tú estarás ahí cuando decidan regresar. Pero cuando un hombre siente que realmente puede perderte, su mente entra en crisis. Es en ese momento cuando la indiferencia se convierte en duda, cuando su confianza de que siempre estarás ahí se convierte en miedo de que ya no lo estés. Y si todavía siente algo por ti, hará lo que sea por regresar. Tal vez no lo haga de inmediato, pero su mente comenzará a ver la relación de otra manera. La paradoja es que, cuando dejas de esperar, es cuando él empieza a sentir que realmente puede perderte. Ahora llega la pregunta más importante. ¿Y si después de todo no regresa? Aquí es donde muchas mujeres sienten miedo. Pero lo que necesitas entender es que si él no regresa, significa que nunca estuvo realmente allí desde el principio. Y eso, lejos de ser una pérdida, es la mayor bendición que podrías recibir. Porque habrás dejado ir a alguien que no podía ofrecerte lo que realmente mereces. En ese caso, en lugar de sufrir por su ausencia, sentirás gratitud porque habrás recuperado la parte más valiosa de ti, tu paz. Y la paz, amiga, es el terreno más fértil para que llegue alguien que esté verdaderamente listo para amarte como mereces. ¿Alguna vez sentiste que soltar a alguien fue lo que realmente te dio tu poder? Si es así, escribe "me liberé" en los comentarios para ver cuántas mujeres hoy han encontrado su verdadero valor. Lo que has aprendido hoy no solo se trata de él, sino de ti. Una vez que comprendas esto, nunca serás la misma. Algo increíble ocurre cuando decides soltar. Al principio, puede parecer aterrador. Sientes que estás dejando ir algo que aún tiene potencial. Puede parecer que, al no luchar, estás aceptando una derrota. Pero entonces, la energía cambia. El peso en tu pecho se aligera. Tu mente deja de dar vueltas tratando de encontrar respuestas que nunca obtuviste de él. Porque aquí está la verdad que muchos no te dicen: soltar no significa perder. Soltar es elegirte a ti misma cuando alguien más no lo hace. Es enviar un mensaje silencioso al universo. No necesito aferrarme a lo que no fluye. No necesito probar mi valor a alguien que no puede verlo. No necesito insistir en un lugar donde mi presencia debería ser apreciada sin esfuerzo. Cuando tomas esa decisión, algo cambia en la dinámica. Y no solo con él, sino en todos los aspectos de tu vida. La forma en que te ves en el espejo, cómo las personas te perciben,
la energía que transmites cuando entras en una habitación. Ya no llevas la ansiedad de esperar algo de alguien más. Y aquí es donde ocurre el verdadero milagro. La vida comienza a trabajar a tu favor. Nuevas oportunidades aparecen y personas que sí pueden sostener una conexión real llegan. Si él regresa, no es porque lo hayas perseguido, no es porque le hayas rogado, no es porque intentaste demostrarle algo, es porque sintió tu ausencia de una manera que lo hizo ver tu verdadero valor. Y si no regresa, no es una pérdida, es simplemente una señal de que su papel en tu vida nunca fue el de quedarse, y eso está bien, porque en el espacio vacío que dejó hay lugar para algo mucho más grande. Al principio no será fácil. La mente buscará excusas para aferrarse, esperando una señal, un mensaje, una explicación que tal vez nunca llegue. Pero un día, sin previo aviso, te despiertas y te das cuenta de algo importante. El peso en tu pecho ha desaparecido. El ruido en tu mente se ha convertido en un eco distante. Y en su lugar hay algo diferente. Un vacío. Sí, pero no un vacío de pérdida, sino de posibilidades. Porque cuando dejas de gastar tu energía tratando de entender a alguien que se aleja, te das cuenta de que hay un mundo entero esperándote. Y poco a poco, sin esfuerzo, empiezas a cambiar. Tu mirada se suaviza. Tu risa se vuelve más genuina. Las pequeñas cosas, aquellas que antes pasaban desapercibidas en medio de la ansiedad, comienzan a tener sentido nuevamente. Lo más sorprendente de todo es que cuando finalmente te eliges a ti misma, la vida responde. Porque aquí está la paradoja. Lo que persigues con desesperación huye, pero lo que aceptas con paz encuentra su camino hacia ti de la manera más inesperada. Tal vez él regrese, tal vez no. Pero cuando llegues a este punto, ya no importará tanto. Porque el verdadero regalo nunca fue su presencia. El verdadero regalo fue descubrir que, con o sin él, sigue siendo suficiente. Y eso es lo que te hace verdaderamente libre. Un día, sin darte cuenta, todo encaja. No fue de un momento a otro. No fue un giro dramático ni una epifanía arrepentida. Fue algo más sutil, más real. Te das cuenta de que has dejado de esperar. No es que ya no te importe, no es que hayas olvidado, es que ya no necesitas que algo suceda de una forma específica para sentirte bien. Ya no te consume preguntarte qué hará él, qué siente, qué piensa. Ahora la pregunta es, ¿qué quiero yo? Es extraño, ¿verdad? Durante tanto tiempo, el foco estuvo en su distancia, en su silencio, en su regreso o su ausencia. Y ahora, de repente, la historia ya no gira en torno a él, gira en torno a ti. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando dejas de mirar hacia afuera buscando respuestas, comienzas a ver que todo lo que necesitabas siempre estuvo dentro de ti. Empiezas a recordar quién eras antes de todo esto, antes de las dudas, antes de medir tu valor en función de la atención de alguien más, antes de creer que el amor se trata de perseguir en lugar de atraer. Y en ese momento, sin buscarlo, las cosas comienzan a cambiar. Él lo siente. Las personas a tu alrededor lo notan. Tu energía ya no es la de alguien que espera, es la de alguien que elige. Y ese es el momento donde todo se redefine. Tal vez él regrese, tal vez intente recuperar lo que dejó ir, pero esta vez ya no se trata de si él vuelve, se trata de si tú quieres abrir la puerta de nuevo, porque el poder ya no está en su decisión, está en la tuya, y cuando llegues a este punto, nunca volverás a ser la misma. Cuando llegues a este punto, sucederá algo curioso. Las cosas que antes parecían urgentes dejarán de serlo. Ya no sientes la necesidad de analizar cada palabra, cada silencio, cada gesto. Ya no te preguntas si deberías haber hecho algo diferente, porque ahora entiendes algo que antes parecía imposible de aceptar.
No hay nada que puedas hacer para que la persona correcta se aleje, y no hay nada que puedas hacer para que la persona equivocada se quede. El amor real no es una ecuación con una fórmula secreta. No es un juego de estrategias donde gana quien sabe moverse mejor. El amor real fluye, y cuando tienes que forzar algo para que funcione, ahí es donde tienes la respuesta. Porque el amor nunca debería sentirse como una lucha por ser elegida. Nunca deberías sentir que estás en una prueba constante de tu valor. Nunca deberías hacerte dudar de tu brillo, de tu esencia, de lo que eres. Porque lo que eres es suficiente. No suficiente en un sentido conformista, como si te estuvieras resignando a algo menor. Suficiente en el sentido más profundo de la palabra. Suficiente para ser amada sin condiciones. Suficiente para no tener que convencer a nadie de que te elija. Suficiente para quedarte donde eres celebrada, no solo donde eres tolerada. Y cuando lo entiendes de verdad, no solo con la mente, sino con cada célula de tu cuerpo, algo cambia para siempre. Tu energía ya no es la de alguien que espera, es la de alguien que avanza, que sigue adelante con la certeza de que lo que le corresponde llegará sin esfuerzo ni sufrimiento. Porque el amor real nunca te hará dudar de tu propio valor. Y cuando lo encuentres, o mejor dicho, cuando te encuentres a ti misma, lo reconocerás al instante, y si él regresa, no será porque lo perseguiste, no será porque le rogaste, no será porque intentaste demostrarle algo, será porque sintió tu ausencia de una manera que lo obligó a ver tu valor. Si no regresa, no es una pérdida, sino simplemente la confirmación de que su rol en tu vida no era para quedarse. Y eso está bien, porque en el vacío que él dejó, hay espacio para algo mucho más grande. Y en ese momento, algo dentro de ti comienza a cambiar. Al principio, no es fácil. La mente busca justificaciones para aferrarse, para seguir esperando una señal, un mensaje o una explicación que tal vez nunca llegue. Pero, sin previo aviso, un día te despiertas y te das cuenta de algo. El peso en tu pecho ha desaparecido. El ruido en tu mente se ha transformado en un eco distante. Y en su lugar, aparece algo distinto. ¿Es un vacío? Sí, pero no uno de pérdida. Es un vacío lleno de posibilidades. Porque cuando dejas de gastar tu energía tratando de entender a alguien que se aleja, te das cuenta de que el mundo entero está esperando por ti. Y poco a poco, sin forzarlo, comienzas a transformarte. Tu mirada se vuelve más suave, tu risa más genuina. Las pequeñas cosas que antes se desvanecían entre la ansiedad empiezan a cobrar sentido nuevamente. Y lo más sorprendente es que, cuando finalmente te eliges a ti misma, la vida te responde. Porque aquí está la verdad. Lo que persigues con desesperación huye, pero lo que aceptas con paz encuentra su camino de regreso a ti de la forma más inesperada. Tal vez él regrese, tal vez no. Pero cuando llegues a este punto, ya no será tan importante, porque el verdadero regalo nunca fue su presencia. El verdadero regalo fue descubrir que, con o sin él, sigues siendo suficiente. Y eso es lo que te da la verdadera libertad. Un día, sin darte cuenta, todo encaja. No fue un cambio repentino, ni una epifanía dramática. Fue algo mucho más sutil, más real. Te das cuenta de que ya no estás esperando. No es que ya no te importe. No es que lo hayas olvidado. Es que ya no necesitas que las cosas sucedan de una forma específica para sentirte bien. Ya no te consume la pregunta de qué hará él, qué siente, qué piensa. Ahora la pregunta es, ¿qué quiero yo? Es extraño, ¿verdad? Durante tanto tiempo, el foco estuvo en su distancia, en su silencio, en su regreso o su ausencia. Y ahora, de repente,
la historia ya no gira en torno a él, gira en torno a ti. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Porque cuando dejas de buscar respuestas fuera de ti, empiezas a darte cuenta de que todo lo que necesitabas siempre estuvo dentro de ti. Empiezas a recordar quién eras antes de todo esto, antes de las dudas, antes de medir tu valor en función de la atención de alguien más, antes de creer que el amor se trata de perseguir en lugar de atraer. Y en ese momento, sin buscarlo, las cosas empiezan a cambiar. Él lo siente. Las personas a tu alrededor lo notan. Tu energía ya no es la de alguien que espera, es la de alguien que elige. Y ese es el momento en que todo se redefine. Tal vez él regrese, tal vez intente recuperar lo que dejó ir. Pero esta vez ya no se trata de si él vuelve, se trata de si tú quieres abrir la puerta de nuevo, porque el poder ya no está en su decisión, está en la tuya. Y cuando llegas a este punto, nunca vuelves a ser la misma. Cuando llegas a este punto, algo curioso ocurre. Las cosas que antes parecían urgentes dejan de serlo. Ya no sientes la necesidad de analizar cada palabra, cada silencio, cada gesto. Ya no te preguntas si debiste haber hecho algo diferente, porque ahora entiendes algo que antes parecía imposible de aceptar. No hay nada que puedas hacer para que la persona correcta se aleje, ni hay nada que puedas hacer para que la persona equivocada se quede. El amor real no es una fórmula con una solución secreta. No es un juego de estrategias donde gana quien sabe moverse mejor. El amor real fluye. Y cuando tienes que forzar algo para que funcione, ahí está la respuesta. Porque el amor nunca debería sentirse como una lucha por ser elegida. Nunca deberías sentir que estás en una prueba constante de tu valor. Nunca deberías dudar de tu brillo, de tu esencia, de lo que eres. Porque lo que eres es suficiente. No suficiente de una forma conformista, como si estuvieras resignándote a algo menor. Suficiente en el sentido más profundo de la palabra. Suficiente para ser amada sin condiciones. Suficiente para no tener que convencer a nadie de que te elija. Suficiente para quedarte donde eres celebrada y no solo donde eres tolerada. Y cuando lo entiendes de verdad, no solo con la mente, sino con cada célula de tu ser, algo cambia para siempre. Tu energía ya no es la de alguien que espera. Es la de alguien que avanza, que sigue adelante con la certeza de que lo que le corresponde llegará a su vida sin esfuerzo ni sufrimiento. Porque el amor real nunca te hará dudar de tu propio valor. Y cuando lo encuentres, o mejor dicho, cuando te encuentres a ti misma, lo reconocerás al instante.